La escuela como hecho cultural. La escuela como hecho cultural es humanista en su construcción educativa, optimizadora de la persona en que la educación es para su libertad y autonomía, realizándose esa formación en un contexto creativo y flexible. En su filosofía pedagógica, esta escuela refuta la reducción de la persona al sujeto colectivo. Piensa más en el alumno como persona individual, social y en libertad. Esta escuela ideal, participativa y democrática es al mismo tiempo una escuela del saber constituyente y comunitaria, que se siente responsable de sus acciones ante el núcleo social que tiene que servir y por supuesto ante sus alumnos. Por eso, no puede mantener una dirección cooperativa orientada u ordenada en la defensa de los intereses meramente cooperativo escolar, con dominio de algunos de sus grupos integrantes, principalmente los docentes. La escuela como realidad empírica. Se caracteriza principalmente por un enfoque que se basa en la experiencia y que responde directamente a una u otra demanda social, a una u otra necesidad práctica. El éxito de la escuela se basa en que las investigaciones empíricas se valoran por la práctica. Su contenido es fácilmente accesible a quien posee un rico conocimiento descriptivo explicativo. Rehacer los conocimientos empíricos en el lenguaje del sentido común no es tan complejo. Lo uno y lo otro tienen vínculos directos. Los conocimientos se dirigen hacia la ciencia desde las más variables esferas de la práctica y se satisfacen sin que se evidencie un vínculo entre los conocimientos descriptivos y empíricos. Con el tiempo, el conocimiento de tipo empírico ocupa el lugar rector. El conocimiento descriptivo cesa en su desarrollo, o mejor dicho, la esfera de la descripción se traslada a esfera de fenómenos más complejos. El conocimiento descriptivo se agota y se tiene la impresión de que no se puede descubrir algo nuevo. La realidad empírica tiene lugar en un análisis escrupuloso de los distintos ángulos del fenómeno estudiado. El investigador actúa sobre el fenómeno, sin embargo, no tiene en cuenta aquellas transformaciones internas que tienen lugar en el propio fenómeno. Como resultado, se describe el modo de intervención que ha logrado el efecto deseado. Este modo incluye lo que algunos autores denominan autorregularidad empírica. Su potencia no es grande, solamente es válida para resolver aquellas tareas repetitivas en situaciones tales que el estado del objeto sobre el cual se actúa es cercano a su estado en el momento de la investigación. Genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. La educación en el Ecuador ha ido cambiando constantemente. A sus inicios en la presidencia de Juan José Flores, estaba regida bajo una política religiosa donde los que desempeñaban el papel de docente eran sacerdotes o miembros de la iglesia. La educación para las mujeres no existía, simplemente acudían a los centros educativos para aprender a leer o escribir. Esto cambió en la presidencia de Alfaro, quien dispuso que la educación debía ser para todos y además dispuso una reforma donde mencionaba que la educación debía cambiar a laica y gratuita. Posterior a estos años, en la presidencia de Rafael Correa, se da la universalización del desayuno en las instituciones educativas. Se continúa con el plan decenal que contenía 8 políticas. Se crean cursos de alfabetización para personas que dejaron sus estudios inconclusos y en la educación superior se aprueba el examen ENES en el año 2014. En la actualidad, los estudios de educación superior han cambiado y se ha reemplazado el examen ENES por el examen Transformar, que consiste en un examen que se tomará a los estudiantes, anteriormente un test vocacional y el examen será actitudinal y de lógica. Organización y cultura material de la escuela. Espacio.
En la educación, cuando se habla de espacio, se refiere a un espacio educativo, el cual está compuesto por un conjunto de elementos que determinan la distribución básica del centro, las dimensiones del centro, las etapas educativas que imparten, el medio en el que está inmerso, etc. Los espacios educativos son un conjunto de aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje de los alumnos. Es un hábitat que ofrece oportunidades de desarrollo que le permita al estudiante explorar su creatividad. El espacio educativo es donde se puede establecer un encuentro educativo sistemático. El espacio escolar está compuesto por elementos de distribución, ubicación, cantidad y calidad. Un espacio escolar debe de ser adaptable, flexible, variados, polivalentes y comunicables. El espacio escolar es aquel en donde la comunidad educativa reflexiona con el objetivo de conseguir un crecimiento intelectual, personal y humano. Es donde se desarrollan las actividades de aprendizaje de los alumnos, en donde se obtienen los conocimientos relevantes que necesitan para integrarse con éxito a la sociedad. El espacio escolar puede ir modificándose con el tiempo, adaptándose a las necesidades del proyecto del centro. El espacio docente es donde se encuentran las herramientas didácticas necesarias para impartir la actividad de la enseñanza. Dentro del espacio docente se promueve la confianza del grupo y un clima agradable. Tiempo. En el campo específico de la educación, el tiempo igualmente ha sido objeto de atención desde ciertos referentes por cuanto conforma un dispositivo importante en la organización de las escuelas. En estas últimas se incorporan mecanismos institucionales para regular los usos del tiempo y del espacio bajo intencionalidades de carácter general que prescriben la forma de realizar las actividades escolares, los tiempos concedidos para su concreción. A este respecto, se considera al tiempo como un elemento de singular relevancia en la estructuración del trabajo del profesor, debido a que se convierte en un punto de referencia a partir del cual se instituyen las expectativas de mejora del proceso educativo. El autor hace una distinción sustantiva con respecto a la ordenación del tiempo escolar, esto es, por un lado, la presencia de un tiempo técnico racional, pensando desde la administración educativa como un factor objeto que actúa como condición instrumental de organización para cubrir las necesidades institucionales del momento. Es en función del interés por favorecer un aprovechamiento efectivo del tiempo, cómo se generan particularidades y exigencias en las labores de enseñanza a fin de garantizar los cambios pedagógicos. Por otro lado, la existencia de un tiempo fenomenológico como expresión de una experiencia vivida y por ende sujeta a interpretaciones diversas en la que pueden estar enraizadas singulares proyectos, intereses y propósitos de vida. Esta condición permite que el tiempo sea vivido bajo duraciones múltiples, con fases discontinuas y con posibilidades abiertas. Orden. La realidad institucional es mucho más amplia, desborda la consideración y ordena elementos materiales. Se refiere no solo a los elementos institucionales, sino también a los extrainstitucionales, a lo que es necesario dar un nivel de organización, dado que desde la institución no puede obviarse que la educación es condicionada y condicionante del entorno social cultural, y la consideración de estas realidades permite tipificar a partir de normas y reglas generales, decisiones particulares o singulares. Así existen en Cuba disposiciones de organizaciones escolares comunes a todo el sistema y otras más particulares para cada subsistema de educación, la que a su vez se particularizan en tipos de instituciones y que requieren singularidad en función de los diferentes contextos de realización.
La organización escolar, al abordar realidades socioculturales, se refiere a fenómenos complejos y dinámicos, y ella misma debe tener este enfoque científico para estudiarlos debidamente. Existe, por tanto, un texto para la organización escolar y requiere la consideración del contexto para la educación y concreción de las políticas educativas. Disciplina. La disciplina escolar se puede definir como el establecimiento de normas y límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde el enfoque multicausal, es decir, se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de un solo sector, aspecto o variable. Por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o factores que le afectan. La disciplina se origina en tres fuentes: el centro educativo, el ambiente familiar y social y el estudiante. Es importante también señalar el planteamiento que manifiesta la SECODAC en el 2003, cuyos integrantes conciben la disciplina como el dominio de sí mismo para ajustar la conducta que las exigencias del estudio, contribuyendo a la convivencia de la vida escolar. Igualmente señalan que las normas son importantes al inicio de toda acción que se emprenda, ya que las reglas de juego deben ser claras desde el comienzo. Por tal razón, el reglamento de convivencia escolar, como ellos le llaman, es una herramienta normativa y pedagógica que tiene como propósito regular el funcionamiento, organización y convivencia de la vida escolar. Por tanto, se puede afirmar que la disciplina no solo implica una transformación, sino que es importante considerarla además como parte del mundo interno de la persona, un hábito en donde cada individuo logra su autodominio para actuar libre y responsablemente sin perjudicar al otro. De esta manera se vincula los elementos del ambiente escolar con el ser de cada individuo. Así se contribuye desde la escuela a formar ciudadanos para vivir en armonía y democracia. Agentes y programas curriculares. Agentes curriculares son aquellos que integran la institución educativa, como lo son la comunidad educativa, que comprende la integración de los docentes, estudiantes, centro escolar y la comunidad, con el fin de realizar un trabajo en equipo que le permita al estudiante una continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el alcance en su competencia para la realización de su vida diaria. Docente. Es uno de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, es un especialista en su área. Posee valores individuales y sociales, formación humanista y aprendizajes, tecnología, pedagogía o técnica, con una actitud positiva, crítica y reflexiva. Estudiante. Es el protagonista y eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, tomando en cuenta sus experiencias previas, constituye su propio aprendizaje que lo vuelve competente para enfrentarse a la vida y transformar su realidad. Programas curriculares. Los programas curriculares forman parte del currículo nacional y tienen como finalidad contribuir con orientaciones específicas que permitan concretar la propuesta pedagógica del currículo nacional. Contienen las características de los centros en cada nivel de la educación regular según los ciclos educativos, así como orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, para la planificación y para la tutoría y orientación educativa. También contiene los marcos teóricos y metodológicos de las competencias organizadas en áreas curriculares y presentan los desempeños de edad en el nivel inicial o grado en los niveles de primaria y secundaria, alineados con las competencias, las capacidades y los estándares de aprendizaje. Unidad número 2. Construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Concepto de organización escolar, origen y evolución. La organización escolar cumple un papel fundamental dentro del ámbito educativo
Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje funcione, se debe partir de un análisis de la realidad en la que se encuentra y fomentar, sobre todo, la colaboración entre todos los profesionales que participan en la educación del alumnado. Esto engloba un compendio de normativas, procesos administrativos, sistemas de gobierno y control necesarios para los colegios que llevan a cabo sus funciones educativas y organizativas. Origen y evolución. La educación como organización escolar se divide en dos grandes corrientes, que son la etapa precientífica y la etapa científica. La etapa precientífica es la que se vivió de manera espontánea o natural, donde prevaleció la educación artesanal. Esto fue durante el siglo de la Ilustración. La etapa científica se vio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se vivió un periodo de transición donde la pedagogía empezó a interactuar con la psicología, la sociología y la biología. Esas combinaciones en el tema educativo dio un giro completamente a las escuelas u organizaciones escolares. Uno de los personajes que aportó a esta nueva modalidad es Montessori, donde indica lo siguiente: el derecho administrativo para la organización escolar, legalidad, delimitación, responsabilidad, centralización y descentralización y la regulación de derechos y deberes. Las organizaciones educativas y bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Una forma interesante para comprender a las organizaciones escolares es utilizando la metáfora. Ella nos adentra al mundo subjetivo de los sujetos y nos revela un mundo de pensar y un modo de ver que traspasa el cómo comprendemos nuestro mundo en general. Morgan, 1998. En su libro Imágenes de la organización, utiliza la metáfora para ver y comprender a las organizaciones de un modo distinto. Por ejemplo, él presenta las siguientes metáforas sobre la organización: máquina, organismo, cerebro, cultura, sistemas políticos, cárceles psíquicas, cambio y transformación e instrumentos de dominación. En la literatura, sobre organizaciones en general y educativas en particular, encontramos otras metáforas, como por ejemplo, anarquías organizadas, sistemas de símbolos, organismos sociales o sistemas de comportamientos. El uso de la metáfora en la investigación sobre las organizaciones escolares nos abrirá interesantes perspectivas para comprender cómo perciben o representan los diversos sujetos al mundo de la vida escolar. La organización escolar como área de investigación y conocimiento. Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. Teorías tradicionales. Se consideraba la educación como uno de los principales elementos para superar las injusticias sociales. De estas teorías surge el primer periodo de la investigación social educativa, aupada fundamentalmente por la urgencia de integración social que se vivía en los Estados Unidos de América y la necesidad de reconstrucción económica que se reclamaba en el continente europeo. Estas teorías fueron fundamentalmente la teoría estructural funcionalista, la teoría del capital fundamentalmente, la teoría del empirismo metodológico, las cuales pueden definirse de la siguiente forma. Teoría del empirismo o individualismo metodológico. Se basa en la lógica empírica para el planteamiento y desarrollo de la investigación científica, muy usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. El empirismo plantea que la experiencia que dan los sentidos es la fuente de todo conocimiento. Para garantizar la cientificidad, se propone la comprobación empírica, otorgándole un fundamento abstracto, teorético, no sensible. Proponen las ideas de elección racional afirmando que las personas actúan intencionalmente. Coleman manifiesta que la persecución de una meta y para alcanzarla utilizan unos recursos que definen como todas las cosas sobre las que el actor tiene un control. Una parte importante de su investigación en educación estuvo centrada en los mecanismos y reglas para moverse desde la elección individual a la elección colectiva o social.
Para ello desarrolló el concepto de actor corporativo, referido a los actores no individuales que persiguen los intereses de una colectividad, por ejemplo, las asociaciones. En este periodo, la formación se observa dentro de un esquema económico. Al mejorar los niveles educativos poblacionales, se prevé un mayor potencial en su capital humano que se correlaciona con el desarrollo. Teoría estructural funcionalista. Su base está en la teoría positivista y organizativa de Spencer y la teoría de la acción social de Max Weber. Principalmente también se le denomina funcionalismo estructural o estructuralista y es empleado en ciertas ciencias sociales, en especial en la sociología, la antropología y la psicología. Los principales exponentes son Emily Durkheim, Talcott Parsons y Robert Merton, y sus aplicaciones tienen lugar en el campo de la sociología cultural. Esta teoría dominó en Estados Unidos desde 1950 hasta la década de 1980, pero su impacto en el estudio científico de las ciencias sociales se deja ver hasta hoy en toda América. Talcott Parsons, en 1967, desarrolló el funcionalismo estructural, para cuya comprensión es indispensable su esquema de nombre ágil, siglas que corresponden a lo que él considera 4 imperativos funciones en todo el sistema y en la sociedad. Modelo de cultura organizativa de los centros educativos. Los cambios experimentados en el mundo por su implicación en las organizaciones inducen a estos a la adoptación de nuevos modelos gerenciales y al aprendizaje como medio tendientes a la búsqueda de la excelencia. Al encontrar con la cultura y sus valores, esto supone velar por la estabilidad en función de su misión y visión, a través de la comunicación, generando el intercambio de pensamientos y sentimientos. Las organizaciones deben implantar rápidos y profundos cambios, ser capaces de aceptarlos, ser flexibles para cumplir con las diferentes prioridades y simplificar la estructura organizacional, lo cual facilitará la toma de decisiones y la capacitación de los empleados requerida para enfrentar los problemas y oportunidades, aumentar el compromiso con las acciones de mejora derivadas del aprendizaje. Por ello, el que amerita una cultura fuerte, flexible y compartida por todos sus integrantes. En este sentido, la cultura organizacional definida por Shea en 1992 como un patrón de supuestos básicos inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo en la medida que aprende a manejar y resolver sus problemas de adaptación. Enfoques políticos de organización escolar. La escuela y el liderazgo desde el enfoque político señalan que la escuela en un escenario político y de conflictos donde sus miembros forman grupos y se comprometen en actividades en defensa de sus intereses. Bajo este enfoque, en la escuela se distingue entre autoridad e influencia, donde se entiende la primera como el poder asignado de manera formal y la última como las estrategias que pueden adoptar los miembros de la organización para conseguir atenciones a intereses personales o grupales. El enfoque propiamente político de la escuela asume que el poder se busca y se gana en las relaciones con otros sujetos, medianamente acciones de influencia, alianza y otras estrategias. En términos más amplios, esta manera de abordar las escuelas es llamada micropolítica. La participación de docentes y alumnos en la gestión escolar. Los conceptos de organización y participación en la escuela están asociados a términos como medio o mecanismo en la toma de decisiones. La participación puede concebirse como un mecanismo para que las personas se involucren en los procesos de toma de decisiones e implementación. Define la participación como la parte de poder o de influencia ejercida por los subordinados en la organización y considerada como legítima por ellos mismos y por sus superiores. En esa misma línea, Amarante señala que cuando se participa en una estructura organizativa, se produce la asunción personal o grupal de una determinada cuota de poder que no debe estar más que al servicio grupal de una determinada cuota de poder que no debe estar más que al servicio de los intereses comunes y objetivos institucionales, prescindiendo de los intereses individuales y distinguiendo además de la calidad o grado de participación.
Los documentos institucionales. Todo centro ha de contar de manera prescriptiva con determinados documentos institucionales que reflejan su forma de ser y proceder. En ocasiones son tan extensos y generales que resulta difícil que cumplan con la función para lo que han sido asignados. Desde la perspectiva de la cultura organizativa adquieren especial relevancia tanto las normas de organización y funcionamiento como las normas de convivencia que forman parte del proyecto educativo. Resulta muy operativo sobre todo porque se pueden evaluar y consecuentemente mejorar. Dotarse de manuales de procedimientos en los que se establezca con mayor detalle cómo hacer, quién debe hacer y cómo debe hacerse. Temas que son susceptibles de este tratamiento serían las jornadas de puertas abiertas, la inscripción de alumnos, la admisión de alumnos, la matriculación, la elaboración de la programación general anual, la organización del curso, las programaciones docentes, la acogida del nuevo alumnado, la acogida del nuevo profesorado, las sesiones de evaluación inicial, las sesiones ordinarias de evaluación, las sesiones de evaluación final, el análisis de resultados finales, la evaluación periódica de los planes de mejora, el análisis de resultados de las pruebas externas, la evaluación final del centro, la gestión de la información, enfermedades del alumnado, accidentes del alumnado, la formación del profesorado, las actividades complementarias, los servicios complementarios que oferta el centro, como son el comedor y el transporte escolar. Poder revisar lo que se hace bien supone incorporar al centro la cultura de la evaluación, que es indispensable para mejorar. Si se hace siempre lo mismo, lo más probable es que siempre se obtengan los mismos resultados. El esquema misión, visión y valores. En la misión se formulan los principios que orientan y dan sentido al centro. La visión consistiría en formular los objetivos que se plantean para construir el centro al que se aspira. En los valores deberían formularse aquellos que se considera adecuados para desarrollar y potenciar en toda la comunidad educativa. Planificación estratégica. Dado que los cambios en la escuela son lentos y más si los cambios en su cultura no son suficientes con planear objetivos de mejora a corto plazo, la visión también influye como elemento en la configuración de la cultura organizacional. Una posibilidad sería establecer un plan de 4 cursos, que debería concretarse en planes anuales. Estos planes serían las propuestas de mejora recogidas e implementadas en la programación general anual. En la planificación estratégica, el equipo de trabajo es toda la comunidad educativa, dependiendo de la extensión de cada uno de los sectores que la componen. Puede arbitrarse el mecanismo de participación al respecto a través de coordinadores de ciclos, comisión de coordinación pedagógica, delegados del alumnado, asociación de madres y padres de alumnos, etc. Además del equipo directivo que lidera el proceso de elaboración de la planificación estratégica. El método a seguir para la planificación es ir de fuera adentro. Es preciso abstraerse en principio de la realidad actual de la escuela y de sus condicionantes y pensar en una situación fuera deseable, independientemente de las dificultades que comporte alcanzar dicha situación.